Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy estudiaremos el capítulo 22 del libro Segundo de Reyes, el reinado de Josías. Voy a invitarte para que oremos. Padre amante y bondadoso, alabado, glorificado y exaltado sea tu santísimo nombre, Señor. Venimos ante ti para alabarte, para glorificarte, para ensalzar tu nombre, porque eres un Dios misericordioso y bondadoso, tardo para la ira y grande en misericordia. Por eso, Señor, hoy confesamos nuestro pecado delante de ti y pedimos el perdón por el mismo. Y también solicitamos la dirección de tu Santo Espíritu para que abrir la poderosa palabra podamos nosotros sentir a ese Santo Consolador obrando en nuestros corazones. Bendícenos, Señor, y gracias por concedernos tu perdón y la gracia de tu salvación. Pues pedimos estas bendiciones en el nombre de Jesús. Amén. En nuestra vida hay tendencias heredadas y cultivadas. En muchas oportunidades las actitudes de los padres pasan a los hijos, quienes aprendieron de la conducta de su padre lo que ellos son y lo que hacen. Pero todas estas no pueden ser justificativos para el pecado, porque se pueden vencer estas tendencias heredadas y aquellas que cultivamos por nuestra propia voluntad. El Espíritu Santo nos guía a toda verdad y el Espíritu Santo nos ha sido dado para que podamos ser vencedores. La historia de Josías nos enseña que podemos vencer todas esas tendencias heredadas y cultivadas. La primera parte de este capítulo son los versículos 1 al 7 y nos habla del ascenso del rey Josías. Veamos el resumen del reinado de Josías, versículos 1 y 2. Cuando Josías comenzó a reinar tenía 8 años de edad y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre era Jedida, hija de Adaía de Boscat. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en todo el camino de David su padre sin apartarse a derecha ni a izquierda. Recordemos que la muerte de Amón fue súbita debido a un complot que se armó contra él. Por eso después que mataron a los conspiradores se nombró a Josías, que tan solo tenía 8 años de edad, para que fuera rey de Judá. Puesto que Amón solo tenía 24 años cuando murió y Josías ya tenía 8 años, Amón debe haberse casado como a los 15 o 16 años de edad. Por lo tanto, sería muy dudoso que hubiera tenido un hijo mayor que Josías. Y se nos dice que Josías gobernó por 31 años. El resumen de su reinado como el de un hombre justo. El joven rey tenía una personalidad profundamente religiosa y a pesar de la apostasía prevaleciente resistió todas las tentaciones que se le presentaron con el objetivo de hacerlo guiar por los caminos de su padre. Él se mantuvo firme. La gente esperaba un cambio. Los hombres que permanecían fieles no querían que su nación decayera en su fe. Así que esperaban que el nuevo rey hiciera esos cambios. Y así fue. Josías tomó la decisión de servir al Señor. Elena de White comenta sobre Josías lo siguiente: hijo de un rey impío, asediado por tentaciones a seguir las pisadas de su padre y rodeado de pocos consejeros que le alentasen en el buen camino, Josías fue, sin embargo, fiel al Dios de Israel. Advertido por los errores de las generaciones anteriores, decidió hacer lo recto en vez de rebajarse al nivel de pecado y degradación al cual habían caído su padre y su abuelo, sin apartarse a diestra ni a siniestra. Como quien debía ocupar un puesto de confianza, resolvió obedecer las instrucciones que habían sido dadas para dirigir a los gobernantes de Israel, y su obediencia hizo posible que Dios le usase como un vaso de honor.
libro Profetas y Reyes, página 283. Así que Josías, a pesar de las desventajas que tenía de tener un padre tan impío, está rodeado de tanta idolatría, y siendo todavía muy jovencito, él decidió ser fiel al Señor. Decidió hacer su parte en lograr que Judá vuelva al Señor. Entonces comienza una obra de restauración del templo. Leamos los versículos 3 al 7. En el año 18 del rey Josías, envió el rey a Safán, hijo de Azalía, hijo de Mesulam, al escriba a la casa de Jehová, diciendo: vete a ver al sumo sacerdote Hilcías, y dile que recoja el dinero que han traído a la casa de Jehová y ha sido recogido del pueblo por los guardianes de la puerta, que se ponga en manos de los que hacen la obra, los que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová, para que la entreguen a los que hacen la obra de la casa de Jehová, a quienes reparan las grietas de la casa, a los carpinteros, maestros y albañiles, y se pueda comprar madera y piedra de cantería para reparar la casa, pero que no se les pida cuentas del dinero cuyo manejo se les confíe, porque ellos proceden con honradez. Hay algunos asuntos complementarios a esta narración que se debieran considerar. Josías comenzó su obra de reforma en el año 12 de su reinado, quitando de Judá los altares altos, las imágenes de acera y las esculturas. Jeremías comenzó su ministerio profético en el año 13 de Josías. 5 años más tarde, Josías inició la reparación del templo. Al parecer, la situación del templo durante los 55 años del reinado de Manasés y 2 años de Amón, pues el templo estaba descuidado y deteriorado. Si se deseaba restaurar la adoración al verdadero Dios, debía haber una restauración del templo para que los servicios se hicieran efectivos. Para ello se comenzó una colecta para este objetivo: pagarle a los carpinteros, albañiles y maestros de obra. Cuando se recolectó lo suficiente dinero, se dio para que personas honestas lo administraran, pensando más en agradar a Dios que en cualquier otra cosa. La siguiente sección de este capítulo va desde el versículo 8 hasta el 13 y es el hallazgo del libro de la ley. Al comenzar a reparar el templo, no se estaba restableciendo un edificio, sino un sistema de adoración, y esto se hace realidad con un hallazgo importante. Leamos los versículos 8 y 9. Entonces el sumo sacerdote Hilcías dijo al escriba Safán: he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. E Hilcías entregó el libro a Safán, quien lo leyó. Luego el escriba Safán se presentó ante el rey y le rindió cuentas diciendo: tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y se lo han entregado a los que hacen la obra, los que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. En el trabajo realizado en el templo, Hilcías vino ante Safán y le dice: he hallado la ley. Aquí hay muchas preguntas sin resolver. ¿En qué lugar lo encontró? ¿En qué circunstancias? ¿Qué se entiende por el libro de la ley? ¿Cuál era su contenido? ¿Será el libro de Deuteronomio? Sabemos por el registro sagrado que las tablas de la ley estaban dentro del arca del pacto, que al parecer Manasés mandó a sacar de su lugar. También sabemos que las otras leyes fueron escritas en un libro que se puso al lado del arca. Pero algunos comentadores, debido al tipo de reforma que encabezó el rey Josías, dicen que este rollo que encontraron allí fue el libro de Deuteronomio. De allí que el rey comienza a restablecer el monoteísmo en Judá y hace desaparecer todos los ídolos paganos. Con respecto a esto, Elena de White parece que respalda este punto de vista en este interesante comentario que hace. Ella dice: casi un siglo antes, durante la primera Pascua celebrada por Ezequías, se habían tomado medidas para la lectura pública y diaria del libro de la ley a oídos del pueblo por los sacerdotes instructores. La observancia de los estatutos registrados por Moisés, especialmente los dados en el libro del pacto que forma parte del Deuteronomio, era lo que había dado tanta prosperidad al reino de Ezequías. Pero Manasés se había atrevido a poner a un lado esos estatutos
y durante su reinado se había perdido, por descuido, la copia del libro de la ley que solía guardarse en el templo. De manera que por muchos años el pueblo en general se vio privado de sus instrucciones. Libro Profetas y Reyes, página 289. Es interesante que cuando el sacerdote viene ante el rey, le rinde cuenta de la manera en que se ha usado el dinero que se ha colectado para la restauración del templo y le da a conocer el gran descubrimiento del libro de la ley. Entonces comienza la lectura de ese libro que han encontrado. Leamos los versículos 10 al 13. Asimismo el escriba Safán declaró al rey: el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y Safán lo leyó delante del rey. Cuando el rey escuchó las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos y dio enseguida esta orden al sacerdote Hilcías, a Ahicam, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Micaías, al escriba Safán y a Asaías, siervo del rey: id y preguntad a Jehová por mí, por el pueblo y por toda Judá, acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, ya que es grande la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro y no han obrado conforme a todo lo que en él está escrito. Josías, cuando escucha la lectura de este libro, que al parecer es Deuteronomio, profundamente se conmovió. Cuando Safán leyó esos mensajes del antiguo y sagrado libro, comprendió claramente que el camino de la desobediencia llevaría a la nación a una terrible maldición, pero que la obediencia conduciría a la bendición, la vida y la prosperidad. Elena de Guay explica: mientras el rey oía las palabras inspiradas, reconoció en el cuadro que se le presentaba condiciones similares a las que existía entonces en su reino. En relación con estas descripciones proféticas de cómo el pueblo se iba a apartar de Dios, se sorprendió al descubrir claras indicaciones de que pronto seguiría sin remedio el día de la calamidad. El lenguaje era decisivo. No era posible equivocarse en cuanto al significado de las palabras, y al final del volumen, en un sumario del trato de Dios con Israel y en un resumen de acontecimientos futuros, quedaban doblemente aclarados estos asuntos. Libro Profetas y Reyes, página 290. El rey sintió un profundo dolor por lo que estaba pasando. Lloró por el pecado del pueblo y rasgó sus vestidos en señal de duelo. Entonces envió unos mensajeros representando ante el sacerdote y la gente de confianza para que preguntaran a Jehová por la situación del pueblo. Los emisarios eran varios de los siervos en quienes más confianza tenía Josías. El rey comprendió la serenidad de lo que estaba en juego, sabiendo cuán lejos había errado el pueblo de los caminos de justicia y hasta qué punto había abandonado al Señor. Reconoció el grave peligro que corría la nación y decidió hacer todo lo posible para salvar a su pueblo. Entonces viene la sección final de este capítulo, que son los versículos 14 al 20, y tiene que ver con el mensaje profético de Hulda. Los mensajeros del rey buscaron la dirección de un profeta y encontraron una profetisa del Señor. Leamos el versículo 14. Entonces el sacerdote Hilcías, Ahicam, Acbor, Safán, Asaías fueron a ver a la profetisa Hulda, mujer de Salum, hijo de Tikba, hijo de Arjaz, encargado del vestuario, la cual vivía en Jerusalén, en el barrio nuevo de la ciudad, y hablaron con ella. Aquí hay varios elementos que debemos tener en cuenta. Número 1. Varios profetas actuaron durante el reinado de Josías. Estaba Jeremías, que estaba haciendo una importante tarea. También estuvieron Habacuc y Sofonías. También profetizaron durante el reinado de Josías. No se da ninguna razón para que ellos recurrieran a Hulda en esta ocasión. Lo cierto es que reconoce la labor profética de esta mujer. Número 2. En la Biblia se nos dice que Hulda no es la única mujer profeta o profetisa que menciona la palabra de Dios. Entre las profetisas que se mencionan en la Biblia están María, Débora, Noadías,
Ana, las 4 hijas de Felipe. Así que a lo largo de la historia bíblica muchas mujeres fueron mensajeras de parte de Dios para llevar al pueblo a un encuentro con el Salvador. Hulda era una mujer casada con Salum, que era hijo de Tikva, que así a su vez era hijo de Jarjás. La labor de Salum era el encargado de las vestiduras de los sacerdotes en el templo o de las vestiduras reales. Cualquiera de los dos puestos lo habría convertido en un personaje de cierta importancia. En cuarto lugar, se habla que ellos vivían en el barrio nuevo de la ciudad, es decir, en la parte de Jerusalén que se había extendido al norte de la ciudad vieja y que abarcaba hasta el muro de Manasés. Es decir, que la ciudad estaba en expansión y se dice que Jerusalén estaba dividida en 2 mitades. La primera parte del mensaje de la profetisa es un mensaje general. Veamos los versículos 15 al 17. Ella les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: decid al hombre que os ha enviado a mí. Así dijo Jehová: voy a traer sobre este lugar y sobre sus habitantes todo el mal de que habla este libro que he leído al rey de Judá, por cuanto me abandonaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos, provocando mi ira con toda la obra de sus manos. Mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Lo que quiere decir Hulda es que la situación de Judá era irremediable. La nación estaba condenada por su iniquidad. El pueblo había seguido durante tanto tiempo los caminos de la iniquidad que se habían endurecido en sus pecados. Tenían los sentidos tan embotados que lo malo les parecía bueno y preferirían el mal antes que el bien. En tales condiciones la ruina de la nación no podría evitarse mediante una reforma transitoria. Elena de White comenta sobre el mensaje de Hulda lo siguiente: por intermedio de Hulda el Señor avisó a Josías de que la ruina de Jerusalén no se podía evitar. Aun cuando el pueblo se humillase delante de Dios, no escaparía a su castigo. Sus sentidos habían estado amortiguados durante tanto tiempo por el mal hacer que si el juicio no caía sobre ellos, no tardarían en volver a la misma conducta pecaminosa. Libro Profetas y Reyes, página 294. La ira de Dios se ha encendido como un fuego inapagable. Una vez encendido, ese fuego ardería hasta que la nación se hubiera consumido. Se repitió a Josías el juicio pronunciado sobre Manasés, pues al parecer ninguna tentativa de reforma podría salvar ya a la nación culpable. Esta fue la terrible verdad que Hulda reveló y que pronto sería el principal mensaje de Jeremías. Se había pronunciado la sentencia de condenación. Pero hay una segunda parte del mensaje de Hulda y esta parte del mensaje era para el rey. Leamos los versículos 18 al 20. Pero al rey de Judá, que os ha enviado a consultar a Jehová, les diréis: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: por cuanto oíste la palabra del libro y tu corazón se enterneció y te has humillado delante de Jehová al escuchar lo que yo he dicho contra este lugar y contra sus habitantes, que serán asolados y malditos, y por haberte rasgado los vestidos y por haber llorado en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. Por tanto, haré que te reúnas con tus padres, será llevado a tu sepulcro en paz, y tus ojos no verán ninguno de los males que yo traigo sobre este lugar. Y ellos llevaron la respuesta al rey. El mensaje de la profetisa a Josías era de aliento y que Dios conocía su corazón, sabía de sus buenas intenciones. La humildad y la ternura de corazón están entre las gracias cristianas más destacadas. El tierno corazón de Josías le hizo responder a las influencias del Santo Espíritu de Dios y se conmovió profundamente por los pecados del pueblo que estaban causando tanta angustia y desastre. Elena de White comenta: Josías se humilló cuando oyó las palabras de amonestación y condenación, debido a que Israel había hollado los preceptos del cielo. Lloró delante del Señor, realizó una obra completa de arrepentimiento y reforma,
y Dios aceptó sus esfuerzos. En un pacto solemne, toda la congregación de Israel se comprometió a guardar los mandamientos de Jehová. Esta es nuestra obra hoy día. Debemos arrepentirnos del mal de nuestras obras pasadas y buscar a Dios de todo corazón. Hemos de creer que Dios dice en serio lo que ha dicho y no debemos entrar en componendas con el mal en ninguna forma. Deberíamos humillarnos grandemente ante Dios y considerar preferible que cualquier pérdida antes que perder su favor. Esto está en la Review Herald del 31 de enero de 1888. La promesa que se le da al rey es que él no va a ver ninguno de estos males, que en su época Israel no va a sufrir de estos terribles castigos, que iba a morir antes que esto ocurriera. Hay momentos cuando aún la muerte es una bendición. En su misericordia, Dios permitiría que Josías muriera antes de que Judá se viera envuelto en una ruina final. Josías murió en una batalla, pero esa muerte lo libró de ser testigo de la terrible calamidad que sobrevino pocos años más tarde sobre Judá. Apreciados amigos y hermanos, qué importante es dedicar tiempo para estudiar la palabra de Dios, tomar pasaje por pasaje y dejar que el Espíritu Santo hable a nuestro corazón. Recordemos que la palabra de Dios tiene poder. Por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y la tierra. Por la palabra de Dios la vida puede ser transformada. Por eso ordena tus prioridades y haz del estudio de la Biblia una de las cosas más importantes para realizar cada día. Que el Señor te bendiga, te guarde y te lleve por sendas de justicia. Es mi oración por ti. Amén.